Para mí ser mamá en una palabra es respeto. Grandioso. Amor. Felicidad. Responsabilidad. Una experiencia amamantando, la verdad, fue terrible porque no fui una mamá que tuviera leche. Fue muy buena, fue desde la tranquilidad. Un encaje entre el bebé y mi persona. Fue muy positiva, tenía mucha cantidad de leche. Para mí no fue doloroso, pero se sintió extraño. ¿Cómo respondí ante el llanto de mi hijo? Sabemos cuando es un llanto de que está mojadito, sabemos cuando es un llanto de hambre. Es algo tan hermoso que no tiene explicación. Ir, entenderla, acompañar al bebé pues en esa necesidad. Tuve como una actitud de reacción inmediata. Hay que identificar, o tiene hambre o el pañal hay que cambiarlo, cómo está el clima, tiene frío, tiene calor. Mi nombre es María del Mar, pero desde que tengo memoria me dicen Mar, y esta es mi historia. Cuando salí del vientre de mamá, no entendía lo que pasaba a mi alrededor. Todo era muy brillante y nuevo para mí. Me sentía tan incómoda, sentía que una barrera se derrumbaba y lo único que pude hacer fue llorar. Llegué a un mundo inmenso, siendo tan chiquita y vulnerable, pero mamá siempre estuvo ahí, protegiéndome de aquello que era nuevo para mí, como los ruidos fuertes o las luces brillantes. Mamá estuvo ahí incluso antes de que yo entendiera quién era ella, que ella era la que me alimentaba con su pecho cuando tenía hambre. Papá también estuvo ahí, los abuelos, hasta los tíos, pero nadie se siente de la manera en la que se siente mamá. Cuando era muy chiquita, sentía que algo dentro de mí era un caos. No tenía sentido, pero siempre estaba ahí. Era algo que me impulsaba, pero no lograba diferenciar qué era. Al igual que todos, pasé por una etapa sin objeto, que me duró hasta los 3 meses de vida. Una etapa narcisista en la cual pensaba que todo era yo. Por eso, al principio no reconocía que era yo o que era mamá. Yo entendía el mundo por medio de mi boca, por medio de mis necesidades orales. A los 3 meses, los rostros de mis cuidadores fueron un precursor, ya que, aunque no lo reconociera, yo veía sus bocas, sus narices, sus ojos y cómo estos se movían de diferentes maneras en diferentes ocasiones. Yo empecé a imitarles la boca, empecé a sonreírles. Eso sí que los enloquecía. Y aunque no entendieran que esa sonrisa no tenía significado para mí, a ellos eso les llenaba el corazón, los hacía muy felices. La sonrisa fue mi primer organizador. Cuando mi mamá me amamantaba, más o menos a los 3 meses, yo ya movía mi cabeza de lado a lado como si estuviera negando algo, pero sin ser consciente de ello. Como por instinto, lo que hacía era buscar el pezón de mi mamá para que me alimentara. Cuando ya estaba lo suficientemente cerca, me aferraba, succionaba y me sentía en paz, ya que aquella necesidad de comida estaba siendo atendida. Gracias a mis experiencias con el mundo, logré establecer el preobjeto, aquella persona que hoy llamo mamá, a la que le dediqué mis primeras sonrisas y mis primeras miradas. Ella fue mi primer contacto con el mundo. Sin embargo, ella en esta etapa para mí era un signo que atendía mis necesidades. Como el mundo lo entendía a través de mi boca y lo que pedía por ella cuando tenía hambre. Yo lloraba y sentía como me acercaban a algo caliente con un aroma acogedor que luego me alimentaba. Yo sentía el afecto con el cual lo hacían. Antes de que reconociera a mamá como mamá, yo la reconocí a ella como mi blanco y así fue como entré en la etapa objetal. Mamá era un blanco que me hacía sentir esas pulsiones placenteras, cuando me amamantaba, cuando cumplía con lo que le pedía.
Pero les cuento que mamá no se quedó solo como un objeto bueno, aunque primero fue solo bueno. Empecé a percibirla como un objeto malo también. Mamá es buena porque cuando yo tenía frío me abrigaba. Si tenía hambre me alimentaba. Si quería que me cargara me arrullaba. Pero no todo era color de rosas. Mamá no siempre me daba la leche tan rápido como se lo pedía. Se podía demorar algunos minutos. Mamá la sentía como un objeto malo cuando tenía el pañal sucio y no se daba cuenta rápido. Odiaba estar sucia. También porque se alejaba de mí y aunque no me dejara sola generaba en mí mucha impotencia. Cuando lloraba y no me atendía, ¿qué era lo que quería? Como empecé a distinguir lo que mamá brindaba, sentía angustia y temor cada que ella decidía alejarse. En esa etapa objetal no quería perderla. Recuerdo que empecé a reconocer esa presencia tan cálida de mamá y lo que ella satisfacía en mí. Mamá era lo que siempre me entendía mis necesidades, no como papá o el abuelo que pensaban que cada vez que lloraba era porque tenía hambre. Ellos pensaban que lloraba en signo de autodemanda para que me alimentaran. Me daban biberón hasta el punto que ellos pensaban que yo estaba satisfecha. Por ello, me sobrealimentaban y en múltiples ocasiones hacía que vomitara. Es por eso que durante un tiempo dejé de recibir biberón. ¿Se acuerdan que cuando era más chiquita sentía que había un caos dentro de mí? Algo que no lograba diferenciar. Bueno, con el tiempo, como a los 3 meses de vida, con las experiencias y con el contacto con el medio, me fui organizando y aprendiendo que aquellas cosas que estaban desorganizadas eran pulsiones. Cuando percibía a mi mamá como objeto bueno y objeto malo, estaba en la etapa preambivalente, en la cual en sus comienzos aparece el yo rudimentario. Actúa como un organizador. Yo dirigía mis pulsiones placenteras y agresivas a mi mamá, porque ella era mi blanco, era una acción dirigida. Unas se sentían tan bien, me generaban placer, son pulsiones libidinales, y otras me daban impotencia, rabia, tanta que desataban llantos. A estas las llamamos pulsiones agresivas. El yo rudimentario me ayudó a diferenciar las pulsiones. Me cuentan que entre los 3 y los 6 meses me decían Marla exploradora, porque movía mi cabeza en todas las direcciones, con mucho control, para divisar todo lo que estuviera en mi alcance. Claro, como yo tenía fuerza en mi cuello y había tanto a mi alrededor, yo quería verlo todo. También empecé a mover mis brazos cuando estaba recostada en mi cuna para indicar que quería que me cargaran. No me acuerdo de mucho, pero mi mamá siempre me cuenta lo hermoso que era cuando cruzábamos miradas en el momento que me amamantaba. Conectábamos de una manera en la cual ni ella ni yo nos conectaremos con alguien más en nuestras vidas. Aquella comunicación que teníamos era afectiva y emocional. Se escapa de cualquier entendimiento racional. Era una comunicación que compartía la misma sintonía y afinidad. Mi madre me daba diadas, señales afectivas que me llenaban de mucha confort. Aquellas diadas me comunicaban tanto que eran las que me hacían sentir segura en este mundo y por las cuales buscaba maneras de comunicarme. No siempre lograba comunicarme de la mejor manera, o mamá no se percataba, pero ella y yo compartíamos un lenguaje especial, pues siempre me entendía. Mi madre me daba diadas, señales efectivas que llenaban de mucha confort. Aquellas diadas me comunicaban tanto que eran las que me hacían sentir segura en este mundo y por las cuales buscaba maneras de comunicarse. Ya que mi madre buscaba conectar conmigo cuando me amamantaba, se empezó a dar cuenta que cuando tenía más o menos 6 meses, empecé a mostrar de manera más clara cuando estaba satisfecha. Se dio cuenta de que movía la cabeza de lado a lado y soltaba el pezón como si estuviera diciendo, gracias, pero ya no quiero más. La verdad, para mí no tenía ningún significado negativo, era más bien mi manera de retraerme en ese momento. En un principio, empecé a mover mi cabeza para buscar alimento. Aquello no tenía significado negativo, pero empecé a formar mis primeras partes del yo. Por eso, aquel movimiento que mi mamá identificó de saciedad
comenzó a adquirir para mí un significado de rechazo al seguir siendo alimentada por encontrarse satisfecha. Era algo de intuición para ella. Cuando tenía 8 meses, me empezaron a alimentar con algo extraño. Algo antes, las personas que no fueron mamá usaban para alimentarme, un biberón. Aunque sabía a mamá, no era caliente como mamá, no se sentía como mamá. Pero ahora lo sentía diferente, porque era más fácil comer de ahí que del pezón de mamá. Tenía más leche, por lo cual empecé a preferir que me dieran comida de ahí. Ya cuando mamá me acercaba al pezón, yo hacía muecas y movía mi cabeza de lado a lado para indicar que no quería comer de ahí. Así fue como dejé de mamar del pecho y empezaron a alimentarme del biberón. Ahí fue cuando empecé a formar mis primeras partes del yo consciente, ya que empecé a dirigir mi negación hacia más cosas que solo el pezón. Empecé a dirigir mi negación hacia ciertas prendas de ropa que me ponían o ciertas personas que querían cargarme. Cuando ya gateaba y empezaba a intentar ponerme de pie, mis padres me alentaron mucho. Identificaba que estaba desarrollando nuevas habilidades que antes no tenía y ellos me lo confirmaban. Esto marcó una nueva etapa en mi desarrollo, mi personalidad y mi conducta empezó a cambiar, ya que mostraba que quería explorar el mundo, pero que también quería tener a mis padres cerca mientras lo hacía. Recuerdo que muchas veces cuando ya gateaba mis papás se sentían muy felices y me alentaban, aunque en ocasiones gateaba en dirección a cosas que a mis padres no les gustaba que me acercara. Se me ocurría gatear hasta el tomacorriente y jugar con ese cable que salía de allí. Yo me sentía feliz, porque estaba explorando el mundo y sentía mucha curiosidad por el que era lo que estaba tocando. Cuando buscaba la mirada de mi madre, podría ver en su rostro su desaprobación ante mis movimientos. Parecía que era algo muy malo porque mi mamá hacía una cara fea y decía que no al tiempo que movía la cabeza de un lado a otro y me apartaba de allí, lo cual me generaba mucha frustración. Mi mamá me cuenta que lo llegué a hacer varias veces, hasta que entendí que era una iniciativa que podía ponerme en peligro, por lo cual imité sus gestos cuando alguien se acercaba al tomacorriente. Evolutivamente yo era capaz de tener un dominio del no. Mi desarrollo mental y emocional me ayudaron a entender lo que significaba el no. Cuando yo veía que mi mamá se acercaba al tomacorriente, gritaba no, movía la cabeza de un lado a otro mientras señalaba el objeto, para que ella no se acercara a eso, porque si era peligroso para mí, también lo sería para mamá. Yo ya entendía que con mi cuerpo podía comunicar cosas, de que si acompañaba la palabra no con un movimiento de lado a lado de cabeza, tenía mucho significado y me ayudaban a darme a entender a los adultos. Cuando pienso en mi mamá, se me activan unas huellas, unos recuerdos que cuando estoy cerca de mamá me hacen sentir contenta, tranquila y segura. Esas huellas mnémicas siempre están conmigo y hacen sentir segura en este mundo, porque sé que cuento con ella. Yo seguiré mi recorrido en este mundo, al igual que ustedes. Espero verlos pronto.